Muy bien. Muy bien. Ya está. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Padre, juntos, Dios. De veras yo te doy las gracias por el privilegio, porque el hecho de que haya una sola alma, Padre, que quiera escuchar tu palabra es valioso para ti, Señor. Y si es valioso para ti, Padre, es valioso también para nosotros, Dios. Ayúdanos a comprender las Escrituras. Ayúdanos a ver lo que tú ves a través de la luz de tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos también a que pueda guardarse en nuestro corazón, atesorarlo y vivirlo. En lo personal, ayúdame a hablarlo, Padre. Reconozco que sin tu ayuda no soy nada ni nadie. No tengo nada que ofrecer ni nada que enseñar, Padre. No sirvo para esto, Dios. Ayúdame, Padre, te lo suplico, en el nombre de Jesús, para que todos sepamos de que eres tú el que nos hablas. Por favor, Señor, te lo ruego, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver este tema, el gran estorbo de la vida cristiana. Hablamos de que, bueno, hemos hablado de pecados que justificamos, ¿no? Pecados que decimos son cositas pequeñas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un gran estorbo. Nos estorba para hacer la obra efectiva, una obra que Dios reciba, porque podemos hacer 1000 obras, pero si este estorbo está en nuestras vidas, prácticamente es como que Dios no recibiera nada, aunque hagamos 100,000 obras. Y no solamente esto, sino que también perjudica mi propia salvación. Voy a hablar de el enojo. ¿Sí? El enojo. Y voy a poner acá un slash. Voy a poner acá la ira. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Bueno, este es un gran problema. ¿Sí? Es un gran problema. Este es un cáncer. ¿Un cáncer cómo es? Es como algo que está ahí metido y tú estás viviendo tu vida. Le llaman la muerte silenciosa. Porque mientras tú te ves sano, te sientes bien, no pasa nada, eso está avanzando, 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 avanzando. Y cuando dice manifestarse es porque te estás muriendo. ¿Sí? Ya es demasiado tarde. A veces tiene uno una molestia, a veces tiene alguno raro, pero no se checa. Pasan los años, y a los 10, 5 años, dependiendo, tienes un gran problema. Prácticamente salvarse de un cáncer avanzado es un milagro. Es un milagro. Aún con las quimioterapias y lo que sea. Dios conoce perfectamente que esto está en la vida de muchos de los que se llaman cristianos. Esto se practica mucho dentro de la iglesia. ¿Quién lo practica? Los que se reúnen ahí. ¿Sí? ¿Y con quiénes se airan? Entre ellos mismos. Entre ellos mismos se enojan, entre ellos mismos se aborrecen, entre ellos mismos no se perdonan. Esto lleva a muchas cosas. Y lo peor de todo es que pues confían que de alguna manera se van a salvar, pero esto les puede echar a perder el camino. Confían en que en su vida cristiana hacen muchas obras, Dios está recibiendo todo y no se dan cuenta de que es como si Dios no recibiera nada. Sí, pues también se lo dijeron a Cornelio se lo dijeron. Sí, también a Daniel se lo dijeron cuando buscaba a Dios allá en la búsqueda de la restauración de su pueblo. Y aquí es importante que notemos nosotros que el enojo está muy defendido dentro de la vida cristiana. ¿Sí? Soy cristiano, pero pues cualquiera se enoja. ¿Sí? Y vamos a ser honestos. Es muy probable que yo haya sido la causa del enojo de algunas personas. Yo, o sea, yo soy el culpable. ¿Por qué? Porque a lo mejor me citan 1 hora y llego 10 minutos tarde. ¿Por qué? Porque a lo mejor la forma de hablar a alguien no es la adecuada. Algo muy aporreado o aparece como que estoy hablando enojado, ¿no? Me habla alguien a mí y yo le respondo. Viene alguien a exhortarme, lo clásico. Viene alguien a exhortarme, hermano Polanco, veo que hay algo malo en tu vida. ¿Y qué? Pues yo te veo así, te veo muy
distraído, te veo muy carnal, te veo, bueno, y tú ya checaste tu vida, ¿sí? Entonces, en vez de que reciba la exhortación, yo le digo con mucha civilidad, le digo, con mucha educación, con mucho respeto, entre comillas, que tú ya checaste tu vida. Entonces, me vienen a corregir, pero yo salí corrigiendo. Y aunque esté muy educado y muy civilizado y muy diplomático, solamente es la evidencia de, aunque esté muy bien educado, hay enojo en mi corazón. ¿Por qué? Porque no me gustó que me corrijan unas deficiencias mías. Y usualmente así somos. Entonces, no debe de ser así. La vida cristiana, para que esté sana, y la salvación, para que tengamos certeza, tenemos que quitar esto de nuestras vidas. Es lo que es, un estorbo. Es como un grillete. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque es importante que nosotros entendamos que esto es un gran problema. En Efesios hacen referencia a un Salmo, voy a poner acá como referencia rápida, Salmo 4:4. ¿Tienen la? Ah, está guardada, ¿no? Salmo 4:4, o lo quiere leer, hermano, o se puede prestar también si quiere a Marco, para que participemos todos, tengamos más dinámico. Sí. Sí. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Sí? ¿Qué dice allá? Temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Se supone que esa expresión de temblar no se refiere a temblar de miedo o temblar de frío, sino está hablando de alguien que está conteniéndose, pero de ira. Lo voy a leer el mismo versículo, pero en la traducción de Nueva Traducción Viviente. Dice Salmo 4:4, porque a veces hay un detalle en traducción. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio, dice ahí. Es Nueva Traducción Viviente. Sí, NTV. Buenas noches. Sí, y tenemos otro. La traducción del lenguaje actual dice, adelante, bienvenido. Dice, cuidado, dice, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Otro texto, y la palabra de Dios para todos. Dice el mismo versículo, tiemblen y dejen de pecar. Cuando se vayan a dormir, piensen acerca de eso, qué tanto les molesta, y guarden silencio. ¿Por qué hablo yo de este salmo? Porque este salmo es referencia directa de este versículo muy famoso, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Entonces, cuando tú buscas en la Biblia, no sé si lo buscamos, es Efesios 4:26. Esta es una referencia de Efesios 4:26. Vamos a ver si lo tiene. Yo no lo he corroborado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. Sobre vuestro enojo. Y tiene una letrita que dice H. ¿Qué significa? Es una referencia cruzada. Aquí tiene airaos, pero no pequéis, tiene una H. Y aquí tiene la H. ¿De dónde viene esa referencia? El Salmo 4:4. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando? Temblad, dice, no pequéis. No se tiene que estar temblado de frío o temblado de miedo, sino que está encolerizado. Está
está que no se halla, no busca su esquina. Y hay veces así nos vamos a dormir. ¿Sí o no? Sí, y el problema es que estamos con ese enojo y ese coraje esa noche y nos quedamos con ese coraje y ese enojo al día siguiente. Y luego llega la noche del día siguiente y seguimos con ese coraje quizás más fuerte que antes. Y pasa toda la noche y luego ya van 2 días con ese enojo. Y luego 3 días con ese enojo. Y luego llega domingo y voy a la iglesia enojado y alabo a Dios, pero hay enojo en mi corazón. Doy mi ofrenda, pero estoy enojado. Y digo aleluya con la misma boca con que sacaron maldiciones. Y pienso que estando enojado, Dios me salva y Dios recibe lo que yo hago. Y dice claramente la Biblia que si yo me quedo con ese enojo, pasando la noche, ¿en qué estoy? En pecado, exactamente. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? El problema no es enojarse. El problema, ¿cuál es? ¿Sí? No librarse. Vamos por acá, está en pecado, está en pecado. Ay, no, yo no soy pecador, dice. ¿Por qué no eres pecador? No, porque yo no he matado a nadie. Oye, pero tienes coraje, mira, no hablas al hermano de la iglesia, no hablas a tu mamá, no, tu papá. No, es que tú no lo conoces. Que Dios lo perdone, pero yo no. ¿Sí? O algo así por el estilo. Pero, oye, hermano, la Biblia dice que si tú estás practicando el enojo, tú no te vas a salvar. Tú estás en pecado, ¿no? ¿Cómo que en pecado? Ni que fuera para tanto. Además, Dios sabe por qué estoy enojado. Está justificado mi enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Está prohibiendo la ira, Dios? Si prohibiera la ira como pecado, tendríamos graves problemas. ¿Sí o no? Imagina que la Biblia diga en alguna parte, si se airan, están perdidos. Híjole, ¿quién se va a salvar? Porque todos en cierto momento de nuestras vidas nos da coraje. Quizás el papá viene el niño y una nota de la maestra, su hijo está bien reprobado porque se la pasa en las maquinitas y aquí está su boleta 5, 5, 4, 4, 0, 0, 0. Y el papá no va a decir, ay, mi niño más chulo, ¿verdad? Sino que va a sentir que le hierve la sangre. ¿Sí? Si de repente, no sé, el papá ve a una hijita de 14 años besuqueándose con un tipo de ahí de la calle, ¿qué va a sentir? ¿Alegría? ¿Le va a dar un premio? Si tú tienes un trabajo y te enteras de que te han estado robe la mercancía, ¿vas a darle un premio al empleado? ¿Le vas a poner empleado del mes? No. ¿Sentimos qué? Ira. Es más, si estamos en la iglesia y alguien que se supone que tiene madurez nos hace vivir un tropiezo, y esto lo he visto muchas veces, muchos dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enojo clásico es ese hermano y esa hermana tienen tantos años en la iglesia, ¿y cómo es que se portan así? Y dejan de ir a la iglesia, porque su mirada está en ¿qué? En los hombres. Su mirada no está en Dios. Y el enojo los gobierna, el enojo los hace actuar. ¿Sí? En los hombres. Airaos, dice Dios. Dios no prohíbe que uno se aire. Ajá. Da un mensaje, es que a mí me lo dice. Y dejo luego a sus hijos, dejo a su familia. Pégale. A mí me ha tocado hace muchos años ahí en Canacín. Estábamos en una mesa, fuimos con un hermano y era cuadradita la mesa, no era rectangular, era cuadradita la mesa. Una casita pequeñita en Infonavit, en Canacín. Y estaba la mujer, que era la que pidió el estudio, su esposo, que no quería nada, pero tampoco se oponía a su mujer, el hermano y un servidor. Y me dijo lo mismito que usted le acaba de decir. Hay un versículo que diga que si mi esposo no busca a Cristo, lo deje. Y le dije, no, todo lo contrario. Su esposo no se opone, ¿verdad? No se opone, pero no quiere nada con Dios. Entonces no lo debe dejar. ¿Dónde lo dice? Allá en 2 Corintios capítulo 7 lo dice. Si tu esposo es cristiano y consciente de vivir contigo, si tú eres la cristiana
y tu esposo no es cristiano, pero no tiene problemas con eso, no lo abandones. Entonces, ¿qué están haciendo? Quieren que la Biblia les dé permiso de qué. Según Corintios 7, están los problemas del matrimonio. Quieren que la Biblia les justifique qué, su enojo. Y cuando dice la palabra, bueno, entonces, ¿cómo trato con el enojo? En primer lugar, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Si uno, hermano, es que yo tengo tantos años luchando con el enojo, o una de dos, o no te han discipulado bien, o no has nacido de nuevo, o sea, no eres salvo. Y si te salvaste algún día, debe haber existido un tiempo que vivías sin esto, si te salvaste algún día. Debe haber alguna etapa de tu vida que estabas feliz de la vida cristiana, santa, llena de paz y de gozo. ¿Por qué? Porque eras libre de qué, de esto. Ya no te enojaba cualquier cosa, pero recaíste, ¿sí? Entonces, hay gente que ya conoce esto, pero si hay gente que dice que es salva, pero nunca ha podido dejar de lidiar con esto, es que a lo mejor... Sí, es que, bueno, el enojo tiene muchos amigos, es como una pandilla el enojo. ¿Sí? El enojo es una pandilla de maleantes, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Sí, más que demonios, es una figura, no es que sean personas ni demonios. Ay Dios, quítame el demonio de la ira. No, es un pecado. No necesita liberación, necesita arrepentirse. No necesita, es que me tienen poseído, no, necesita reconocer que él es el diablo, prácticamente, ¿no? El demonio. ¿Sí? No es que lo tienen controlado, no, él no se quiere arrepentir. Vamos a suponer que este es el enojo. Y tiene una palomilla. Su camarada se llama, su camarada amargura. Tiene otro camarada el enojo. Otro camarada que se llama malicia. Tiene otro pariente. Ese otro pariente se llama no sé, ¿qué le podemos poner? Envidia. Tiene otro pariente que se llama, vamos a ponerle aquí a otro, enojo, envidia, celos. Tiene otro que se llama, este no puede faltar. Cuando hay envidia y enojo, tiene uno que este es como su brazo derecho de esta pandilla de maleantes. Se llama hipocresía. Y así hay un montón. Así un montón. El enojo nunca viene solo. Siempre trae sus amigos. Una persona que tiene enojos tiene muchos problemas en su corazón. Una persona que es impaciente tiene muchos problemas en su corazón. Y no solamente es impaciente, sino que se lo guarda, se lo queda y reacciona otro que no puede faltar. Otro. Sí. Voy a poner acá murmuración. Y tiene otro nombre, chisme. ¿Sí? Es una banda de maleantes. Y todos esos están en el corazón de una persona. No son demonios, es solamente un símbolo. Para que entendamos de que el enojo no viene solito, viene con una cuadrilla de amiguitos que lo que hacen es destruir el alma de la persona que lo practica. Entonces tenemos que reconocer que el enojo es un pecado pequeñito o es un pecado grave. No hay tamaños de pecado. ¿Vale? Sí hay. Sí, pues es así. Pero una que tenga todo eso, que incluye el paquete. Bueno, si tiene se puede mostrar como una persona dulce. Y tiene todo eso. Aquí lo importante que es ver, nosotros no podemos definir nuestra vida cristiana como pensamos que es. Tenemos la Biblia la que nos da la luz. Por ejemplo, vamos a buscar este texto. Vamos a sustentar este ejemplo. Ya hablamos de que uno está así como que temblando y se agarra ese enojo un día tras otro, y lo que hay que hacer es soltarlo. Hay que perdonar, hay que resolverlo. Pero hermano, ¿cómo lo perdono? ¿Cómo perdono a ese que me hizo daño? No quiero ni verlo. Pues en la reunión ora con él. Yo sí se los digo. Ay, ¿cómo va a ser? Sí, ¿quiere resolverlo?
Resuélvelo prácticamente, acércate y dile, ¿sabes qué? Algo tú me hiciste que me lastimó, que me dañó y no me gustó. ¿Sí? Y si el otro es maduro, sabrá responderte. Y si es inmaduro, te va a alzar la voz. Y tú eres de pocas pulgas o de mecha corta, pues van a explotar. Yo he visto a dos hermanitas queriendo resolver sus problemas. Hermana, es que la hermana fulana de tal es así, es así. Me empezó con esto. Y le hice la pregunta, ¿ya habló con ella? ¿Por qué digo ya hablo con ella? Se lo digo en base a Mateo 18. ¿Ya habló con ella? No. Vaya y habla con ella. Ahí te. Se va. Mira, es que yo estoy al otro lado platicando con otra persona, pero de reojo estoy viendo. Y la otra persona. Y la otra. Que no sé qué. Y se empezó a asustar el volumen de la voz. Y los ademanes eran fuertes. No. ¡Bum! Y se regresa conmigo y me dice, hermano, no se puede con esta persona. Después de eso, hablo yo con la otra persona, las senté a las dos, hablamos con las dos y salió que una persona se molestó por una pequeñez. Es que yo pensé, es que la malicia es lo que pare esos bebecitos que se llaman. Yo pensé, ya parió uno. Yo me imaginé, ya parió otro. La malicia es maquinar pensamientos malos. Cuando yo le digo, bueno, no tiene sustento esto, y usted tampoco no es la forma como le respondió. Sí, perdón, hermano, y perdóname tú también. ¿Crees? ¿Cómo creen que quedó la persona? Quedó así. Está bien. Y siguió yendo a la iglesia. Quedó conforme. No quedó conforme. Llamó a un pastor de otro lado que no tiene nada que ver con la región y vino acá para hablar conmigo y me citó en una casa y llegué a la casa con ese hombre y yo, pero yo me imaginé, pues le habrá contado y todo eso. Después de que habló conmigo y todo eso, yo permanecí callado y ahora el pleito ya no era con esas personas, ahora el pleito era conmigo. Porque yo no le di parte en mi suerte. Después de que se fue y le dije, mira, si ya le ofendí en algo como procedimos, perdóneme, no era mi intención, sí le ofendí en algo. Pero realmente pienso que lo que usted, su postura no era la correcta. Se lo dije, es que no puede ser, hermano, no puede ser. Cuando se fue, le digo al hermano que tiene madurez, hermano, creo que ahí sí cometiste un error, le digo. Porque si yo voy a tu congre a juzgarte a ti y a alguna de tus ovejas, yo no sé, no los conozco a ustedes, le digo. ¿Sería correcto? Pues no, eso es lo que acabas de hacer, le digo. Se dejó llevar, exactamente. Y así funciona. La amargura, dice la palabra, que contamina a muchos. Entonces la amargura. Este de acá contamina a muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos dejar que todo esto nos controle. No podemos vivir la vida cristiana. Se puede vivir la vida cristiana gobernado por el enojo. Solo mencionarlo suena irracional. El enojo tiene que ser algo que tiene que ser eliminado de nuestras vidas y que no tenga control. ¿Significa que nunca me voy a enojar? No, que dice Efesios 4:26. Airaos, ¿pero qué? No peques. ¿De qué forma peco? No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que si estoy así todo, que no me hallo y que no busco ni me esquine. Y sé que el Señor me dice, Señor, ayúdame. Señor, no quiero regarla más. Ayúdame. Y está temblando de coraje en su casa. Y empieza a ser ministrado por Dios, a mostrarle que si le aplicara la ira que él tiene a él, Dios mismo, por su pecado, pues ya no existiría, ya lo hubiera fulminado Dios, ¿verdad? Pero Dios es paciente, mandó a Cristo, te ha soportado tanto, me ha soportado tanto, y como que se empieza a quebrantar, empieza a tener ya termina teniendo hasta compasión de su adversario. Cuando amanece, ya es libre. Cuando ve a su adversario, le habla. Es más, se le puede decir, me molesté mucho contigo, pero ay, Dios me regañó, hermano, ahí a solas. Y Dios me mostró que no debo estar enojado contigo. Perdóname, hermano. No pasa nada, hermano. Esto sucede, es real esto. Esto es real. Ahora, ¿cómo sustentamos esto? Vamos a sustentarlo, que todo lo que estemos hablando, que nos ayude la palabra a sustentarlo. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, del 1 al 4. ¿Qué dice? 1 Timoteo 6, del 1 al 4.
Sí. ¿Sí? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud Ajá. tengan a sus amos por dignos de todo honor, Ok. para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan como menos por ser hermanos, sino similares, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes. Y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se Conforma conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. uy, ve cómo dice el 4, ¿no? El 6, el 6:4 dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Empieza hablando y dice, bueno, ¿alguien es esclavo? ¿Qué tienes que mostrar a tu amo? Respeto. Y no solamente tu amo, es un amo malo. Es como que digamos, bueno, en nuestra época ya no hay esclavitud, pero hay patrones y empleados. ¿Alguien es empleado? Yo. ¿Y tienes un patrón malo? Sí. Uy, ese, ojalá y se muera ese, que yo le mando un juicio. ¿Sí? Pero es la forma correcta de los cristianos. Dice, ¿qué te dice? Respétalo. Pero es malo. Dice que dice, respétalo. Soy empleado o soy esclavo y tengo un amo que es bueno. Con mayor razón, sírvelo mejor. Y luego dice que si uno no hace caso, dice, si alguno enseña otra cosa, ¿sí? Si alguno enseña otra cosa, ¿qué sería otra cosa? Que si el amo es malo, te da derecho a faltar el respeto. Si el amo es bueno, te da derecho a abusar de él. Si tu esposa es mala, te da derecho a qué? Si estás casado, eres casado o casada, pues te da derecho a maltratarla. ¿Sí? Voy a poner acá, muestra, lo que debes demostrar es amarla. Pero aquí vamos a poner lo que no muestras o lo que no mostramos. Ah, como mi esposa es mala, la trato mal. Como mi esposo es malo, le falta el respeto. ¿Sí? Si soy hijo, eres hijo y tienes padres malos. No, mi papá me dice, a ver, pasa mis zapatos. Yo no le hago caso, es un pecador. Es que es muy santo el muchacho. O el muchacho está enojado con su padre. ¿Cuántos hijos hay que viven con amargura contra sus padres años y años? Años y años. ¿Qué debería mostrar? Honralos. Honrarlos. Soy esclavo, empleado, casado, hijo. ¿Qué más podemos poner? Soy, no sé, soy cristiano, o me llamo cristiano. Y con respecto a los hermanos, a los hijos de Dios, pues yo veo muy mal ejemplo en los hijos de Dios. No, esos que se llaman cristianos son terribles. Por eso yo los aborrezco, los odio. ¿Qué debería hacer? Odiarlos. Amarlos, así es. Y esta es la doctrina, dogma o enseñanza o instrucción de ¿quién? De Cristo. Este sería el comportamiento de Cristo este. ¿Qué hizo Jesús con sus verdugos? Los amó.
Con los que lo golpeaban, los perdonó. Los que se burlaban de él en la cruz, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Tuvo muchos motivos Cristo para estar enojado con ellos. Eran malos sus adversarios. Eran malísimos. ¿Y qué decía Jesús? Mostraba todo esto. Todo esto mostraba el Señor Jesús. Con vida. ¿Sí? ¿Quieres tomar asiento mientras? ¿Quieres tomar asiento mientras? Porque estamos estudiando. Nos agarraste en medio de estudio. Pero si quieres, esperas un ratito y ahorita te entregan algo. ¿O quieres sentarte allá también, como quieras? ¿Sí? Bueno. El caso es de que Jesús mostraba esto. Esa es la doctrina de Cristo. ¿Sí? Esa es la doctrina de Jesús. Pero dice la palabra claramente, y si alguien te enseña lo contrario, te enseña al revés, vamos a poner acá, al revés que es, tengo derecho de pecar, tengo derecho, hermano, de estar molesto, tengo derecho de estar enojado. Y si alguien dice esto, dice la Biblia claramente, y no se conforma con la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Qué es envanecido? Está inflado, se cree que puede enseñar mejor que Cristo. Cree que su doctrina es la verdadera, que la doctrina de Cristo es la falsa. Está inflado. No, envanecido habla de vanidad. ¿Sí? No de desvanecido no sé, de desvanecido. Como caído puede ser, no, envanecido es como muy orgulloso, muy creído, muy altivo, ¿sí? Envanecido es que está envanecido. ¿Por qué? Porque Cristo ya dio una doctrina, pero Él no quiere la doctrina del perdón, del amor, del respeto, de honrar a los padres, no quiere la doctrina, quiere su propia idea de lo que es la fe, quiere justificar esto, pero no se puede, está envanecido, dice que está envanecido, también dice que nada sabe, ¿sí? Pretendiendo saber, resulta que no sabe nada. Y también dice que nada sabe, y no solamente eso, esa conducta lo lleva a delirar. Delira. ¿Quiénes deliran? Una que tiene fiebre de 38 grados y empieza a ver elefantes rosas. O sea, empieza a actuar como locamente. ¿Por qué? Porque esa conducta solo demuestra una grande ignorancia de los caminos de Dios. Y eso es muy malo. Pueden creerse maestros. Lo terrible es de que esto es una realidad, Hay maestros que enseñan que esto está bien. Lo dice allá. Dice que, y además, como son así, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, razonamientos que ni siquiera ellos comprenden, de los cuales esos pleitos nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias. Envidias, pleitos y blasfemias. Aquí están. Aquí me faltó uno que uy, es terrible este es terrible. Me faltó aquí. Este se llama blasfemias. Los fariseos ven a Cristo, que toda la gente lo buscaba a Él, porque Él era diferente a los fariseos. Y dice la palabra que Pilato sabía que por envidia habían entregado al Señor Jesús, los fariseos. Pero los fariseos no solamente eran envidiosos, enojones, amargados, hipócritas y todo esto. Si decimos fariseo, el fariseo era hipócrita, era malicioso, era envidioso, enojón, amargado, era celoso, era chismoso. Ellos incitaron a la gente a elegir a Barrabás en vez de Cristo. ¿Sí? Ellos iban con Pilato, este hombre dice que va a destruir el templo y en 3 días lo reedifica. O sea, torciendo las palabras de Cristo. Pero también eran blasfemos. Cuando Jesús sacaba demonios, ¿qué decían? Por Belcebú saca a ese hombre demonios. O sea que Jesús trabaja de parte del diablo. Entonces, cuando uno tiene enojo, puede cometer pecados muy graves, entre ellos la blasfemia. Porque si de repente hay un hijo de Dios cambiando, transformándose o sirviendo con una vida real, transformada, sin máscaras, se le puede ocurrir decir en su coraje, hipócrita, nada de lo que hace recibe Dios.
Dios no está conforme con él. Y todo eso resulta que en blasfemia, porque no está insultando. En este caso los fariseos, ¿a quién insultaba? Solo insultaba a Cristo. Cristo, ¿de parte de quién trabajaba? Del diablo, de parte de su padre. ¿A quién están insultando? A Cristo y a quién? A su padre. Entonces, alguien que no sabe llega a decir estas blasfemias. ¿Sí? Haz de cuenta que Marco empieza a abrir una célula, o usted abre una célula, o el hermano Jorge, o quien sea, abre una célula, y se le juntan 10 personas para escuchar la palabra. Y aquí seguimos siendo 3. Y empieza a decir, no, es que es pura falsedad. Es que es pura mentira eso. No vayan, vengan mejor aquí. ¿Es que estoy haciendo? ¿Y qué tal si Dios lo está utilizando? No me llamado Gamaliel que decía, varones, si esto es de los hombres va a desaparecer. Pero si no es de los hombres, no se van a encontrar ustedes luchando contra quién. Contra Dios. ¿Sí? Entonces todo esto es lo que sucede. ¿Esto quién lo enseña? Lo enseña 1 de Timoteo, capítulo 4, ¿no? Del 1 al 4, ¿no? 6, del 1 al 4. Entonces, también podemos ver que en la ira es imposible poder agradar a Dios. Todo lo que yo haga, todo el servicio, todas las ofrendas, todos los diezmos, todas las misericordias, todo lo que yo quiera hacer para Dios, todas las predicaciones, todas las campañas, todos los devocionales que yo pueda dar, si tengo un corazón enojado, no llega a Dios. Dios no puede obrar en esa vida. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos en ese texto. Santiago capítulo 1, versículo 20. Aunque haga obras. Santiago, capítulo 1, versículo 20, ¿no? ¿Qué dice? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre, dice claramente que hay que no obra, ¿qué? La justicia de Dios. Si hay ira, ¿puede obrar la justicia de Dios en mi vida? Te veo enojado, amargado y amargada, pero yo te voy a utilizar para mi obra. Estoy trabajando solo y sin Dios. Y pensando que Dios va a recibir todo, voy a dar una mega ofrenda. ¿De cuánto? De 10,000 pesos. Van los 10,000 pesos. ¡Pum! Entonces, como doy una ofrenda de 10,000 pesos, me ponen mi pedestal en la iglesia. ¿Sí? Me dan un cargo, me dan un ministerio. Porque sí pasa, ¿no? Pero ¿lo recibirá Dios? ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? El mismo versículo dice, además, dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y vamos, el enojo humano no produce la rectitud que Dios quiere. Es imposible. No se puede. Vamos a poner un ejemplo. Amanda. Es una barrera, es todo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí una personita, a 2 personitas. A una personita acá, aquí de ese lado. Esta persona tiene oportunidad de enojarse con mucha gente. Pero en vez de odiarla, la respeta, la ama, tiene compasión de ella, es paciente con ellas. Tiene muchos motivos para estar enojado con todos. Pero en vez de eso, está siguiendo la doctrina de ¿quién? La doctrina de Cristo. Su mirada está puesto en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Esto es un símbolo nada más, lo que representa. Amar negándose a uno mismo. Tomar la cruz de Cristo y amar aunque uno no sea amado. Porque es el amor de Cristo, ¿sí o no? Amó aunque no era amado. Amó. ¿Ah? Él nos amó. Dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú y yo no lo amábamos. Entonces, esta persona se le ocurre decir, bueno, voy a hacer misericordia y voy a llevar una caja de panes a los pobres. ¿Cuál es lo principal en la vida de este hombre que Dios está viendo? Dios lo está viendo
¿Qué es lo principal en la vida de este hombre? ¿Que esté viviendo la doctrina de Cristo, libre del enojo, o que esté repartiendo los panes a los pobres? Y aquí tenemos a uno del otro lado. Y aquí tenemos a uno del otro lado. O a una. Vamos a poner una. ¿Sí? Vamos a faldita. ¿Sí? Que también va a repartir sus panes a los pobres. Pero es todo lo que tiene. ¿Y no tiene? No tiene esto. ¿Les recuerda a alguien? ¿Les recuerda esto a alguien? Este está haciendo algo. Recuerden que en la ira del hombre Dios no obra. En el enojo humano no sale la rectitud que Dios quiere. Nosotros pensamos que podemos tapar el sol con el dedo, que podemos engañar a Dios. Mira, Dios, estoy sirviendo. Pero Dios no solamente está viendo mis panes y que desembolsé. Dios que está viendo está en el corazón. ¿No le recuerda a una historia esto? La historia de Caín y Abel. Los dos trajeron ofrenda, pero uno fue aceptado y el otro fue desechado. ¿Por qué creen? Voy a buscarlo en Génesis rápidamente, no me acuerdo del texto. Génesis capítulo 3. No. Caín y Abel. Desde el 3, 4, 3 al 5. 4, 3 al 5. Dice la palabra. Vamos a ponerlo acá. Génesis capítulo 4. Del 3 al 5. ¿Qué dice? Y vio Dios con agrado. ¿Qué dice? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblanza. ¿Qué pasó? ¿Es hasta el 5? Muy bien, hasta el 5. ¿Qué pasó? Ese no es Caín, es Caína. ¿Sí? Y es Abel. ¿Qué vio Dios primero? ¿Vio Dios primero al pan de Caín o Dios vio primero a Caín? ¿Qué Dios vio primero? ¿Vio primero la ofrenda o vio primero al que ofrenda? Y vio Dios a Abel y a la ofrenda suya. Dios siempre vio primero ¿qué? Podemos estar reprobados de lo que estamos haciendo hasta antes de hacerlo. Lo malo es que el engaño del pecado es tan grande, el diablo es tan astuto que nos puede llevar para, no cuánto hecho por Dios, pero en enojo, no sirve, no hemos hecho nada. Yo hice muchas obras en su tiempo en la religión, pero airado con mi padre, de nada sirve. Con Dios no me puedo poner credenciales. Y cuando ahí está Abel, Dios vio con agrado a quién? Dios vio a Abel. ¿Y qué vio bien Abel? Ve el amor de Cristo. Práctico, vivencial, amando a Jesús y viviendo lo que Jesús enseñó. Y vio que este amor lo lleva a hacer obras. Esto sí es rectitud de verdad. Esto sí es justicia. Esto sí es santidad. Pero ve a Caína. Y vio Dios primero a Caín. ¿Y qué no ve? No ve a Cristo. ¿Qué ve? Ve hipocresía, malicia, envidia, enojo, amargura, celos, murmuración, chisme, blasfemia, ira. Ve todo esto. Pero está repartiendo tortas. Y no le agradó ni Caín ni su ofrenda. Dice Dios, ¿esto qué? Lo hacía por cumplir.
Esto no me sirve, dice Dios. ¿Qué lo hace válido? Aprendamos a perdonar y amar, a ser libres del enojo. ¿Es un pecado pequeñito? No es un pecado pequeñito. Para Dios no hay pecados chiquitos ni pecados grandes. No es que haya crecido, siempre ha sido un gran pecado, pero la Biblia es una luz. Si no tenemos Biblia, no sabemos nada. Podemos hacer 1000 veces esto, pero la palabra te enseña, ¿quieres que esto lo acepte Dios en el cielo? Vive así. Mira a Cristo, imita a Cristo. ¿Cómo lo imito? ¿En repartir tortas? No, imítalo en amar al que no te ama. Imítalo en perdonar al que te hace daño. Imítalo que si alguien te hiere una mejilla, ofrécele también la otra. Imítalo que si alguien te obliga a cargar una milla, carga con él 2. El apóstol Pablo dice, les voy a amar más, dice el apóstol Pablo, aunque amándoles más, sea yo amado menos. O sea, Pablo ya sabía que le iban a amar menos. Y él ya estaba dispuesto ¿a qué? A seguir amando. Con razón, bien dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Se refería solo a las misiones? ¿Se refería solo a los milagros? No, se refería a un corazón transformado. Y esto es vivir la vida cristiana. Esto es andar reprobado por Dios todos los días. Pero también puede ser un gran impulso. Esto de acá, si se quita de nuestras vidas, y mira, como que Dios vive. Como que Dios vive. Si se quita eso, si lo practica, Señor, ay, me da trabajo aceptarlo de que es verdad, pero lo dices tú y es verdad, ni modo, Dios, ayúdame, y dobla tus rodillas y te postras y ayúdame a ser libre, a perdonar, a amar. Si esto sale de tu vida, detona la rectitud de Dios en nuestro corazón. La iglesia se empieza a levantar. Si en la iglesia se empiezan a perdonar, a amar de verdad, si uno empieza a ser libre de esto, mira, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero en el amor del hombre, el favor de Dios se abre al cielo de par en par. ¿Sí? Y es cuando vemos poder, aunque no haya dinero, aunque no haya recursos, aunque haya muchos problemas o enfermedades o tribulaciones, podemos ver la mano de Dios constante. ¿Por qué? Porque está contento, porque ve esto. ¿Ve esto? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Gracias a Dios, qué bueno. Vamos a ver 1 Corintios 6, 7. Creo que ya vimos 1 Corintios 6, 7. No, ¿verdad? 1 Corintios 6, 7. Lo voy a leer. 1 Corintios 6, 7. Dice: bueno, lo voy a leer desde antes. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Pero lo pueden leer. Desde el 1. Es 1 Corintios 6, 1 en adelante. Ahí te voy a acabar. Voy a ponerlo acá. La solución, lo que deberíamos de hacer. Aquí una iglesia estaba hundida en pleitos. En pleitos y enojos. Pero hay solución, hay oportunidad de arrepentirse. Hermanos, estamos en pleitos, no tenemos salvación. No, sí hay salvación. Pero Dios es bueno, compasivo, ¿qué quiere? ¿Cómo se arrepiente un borracho? Uno que toma sus latitas de cerveza. ¿Cómo se arrepiente? Pues dejándolas de tomar. Uno que fuma su cigarrito de mota, dejando de fumar. ¿Y cómo se arrepiente un enojón? Deja de enojarse. ¿Sí? Así de fácil. Pleitos y enojos. Entonces, aquí tenemos un llamado al arrepentimiento, un llamado, una solución de parte del apóstol contra el enojo. El enojo. Ese llamado está en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 6, ¿verdad? Desde el verso 1. Dice, vea cómo dice. Porque luego resulta que hay hermanos que se pelean, que hasta los tribunales van. ¿Sí? Se peleó el hermano fulano con la hermana fulana y hasta el juzgado se fueron. Qué bonito, ¿no? Pero bueno, dice la palabra: ¿por qué cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios,
se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? ¿Dónde se deben resolver los problemas de entre hermanos? Se supone que de los que están en la iglesia. Y ojo, allá en Mérida, aquí nosotros no manejamos que todos los que se reúnen el domingo son iglesia. Dios me ha mostrado que no lo puedo manejar así. No todos los que van al culto del domingo son iglesia. Son congregantes, son simpatizantes. Pero cuando yo empiezo a ver a esto en sus corazones, entonces me doy cuenta de que cuando veo esto en sus vidas, entonces estos son hijos de Dios. No cabe duda, no los hice yo, no los hizo el hombre, eso Cristo los hizo. ¿Por qué? Porque vemos esto, ¿sí? Entonces, si hay un problema, pues se supone que los pastores espirituales o los ancianos deben de ayudar a las ovejas a resolver sus diferencias. Pero estos hermanos ya estaban yendo a pleito hasta juicio, ¿sí? Dice que no son parte del pueblo de Dios. ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Ustedes saben que los cristianos van a juzgar a los ángeles. Los cristianos van a sentarse junto con Cristo y van a juzgar a todos los que se burlaron de los cristianos, a todos los verdaderos cristianos, los que se rieron de Cristo, y van a traer al diablo y a los demonios, y los cristianos los van a condenar, ¿sí? ¿Pero por qué? Por algo muy sencillo. Ellos cuando pecaron estaban rodeados de santidad y se corrompieron. Nosotros nacemos en un mundo podrido, viene Cristo, nos perdona y vamos a la justicia y la rectitud en medio de tanta maldad, y siendo inferiores, dice la Biblia, a los ángeles. ¿Cómo está eso? Por eso Dios les pone un alto honor y juzguen a los ángeles, juzguen al diablo. Qué tremendo, ¿no? ¿No lo saben? Y si van a juzgar los mismos ángeles, ¿por qué no resuelven los problemas entre ustedes? Dice el texto, ¿no saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. Y esto es una vergüenza de la iglesia. Esto es una vergüenza de la iglesia. Que aunque haya ministros o pastores, no son capaces de resolver los problemas. Y hasta los mismos ministros vayan al juez a resolver sus problemas. ¿Qué está haciendo? Esto es una vergüenza. Lo dice el apóstol Pablo. Dice, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano. Y para colmo, el que juzga es alguien que no cree en Cristo. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están como iglesia derrotados. ¿Cómo dice el 7 ahí? El 6-7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué no sufrís más bien en la relación? ¿Aún bien hasta ahí? Solo te parece que ya están derrotados. Ya es una falta. ¿Falta como qué? Están mal, están amonestados como iglesia. Bueno, ¿y qué debemos de hacer, hermano? Es que me robó, es que me mintió, es que me maldijo, ¿qué debo de hacer? Tan difícil es lo que se debe hacer. Si somos cristianos, ¿qué es lo que se debe de hacer? Tan compleja es la teología de Cristo, tan difícil de comprender. No se basa en una palabra, amor, su sinónimo, perdón. ¿Por qué te vas a pleito? Dice el apóstol. Si te hacen daño, ¿por qué no sufres el agravio? Pero es que no es justo. Y lo que hicieron con Cristo fue justo. Tampoco fue justo. Pero es que yo no puedo. Entonces no somos cristianos. Si no podemos, es que no somos hijos de Cristo, somos hijos del diablo. Con nuestra boca estamos confesando de que seguimos perdidos, injustificados en nuestros pecados. Sí, Jehová mi pastor, nada me faltará y cosas así, ¿no? Pero pues no puede ser.
¿Cuánto desastre causa esto? Destruye a la iglesia. Leo el 7, dice, de hecho los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que les roben? Ahí como dice, ¿por qué no sufres el agravio? Me acuerdo de algo que el Señor conoce mi corazón y una de mis mayores concupiscencias es la ira, ¿sí? Pero ya no caemos en la ira como antes. Y una de mis mayores concupiscencias es la ira, el enojo y el coraje. Y me acuerdo cuando estaba yo empezando, cuánto trabajo me daba, porque soy recién salido del mundo. Y de repente, hermano Jorge, queremos que nos ayudes a una obra. Ah, muy bien, qué bueno, yo quiero servir. ¿Qué obra es? Hay que recoger fondos en la gran plaza, agarras tu lata. Bueno, vas a llegar a la gran plaza, porque hay gente que llega a las 9, ellos hacen 2 horas, tú vas a llegar 10, 11. Ellos vacían sus latitas, te dan una vacía y tú cubres el turno de la tarde. ¿Está bien? Y así lo estuve haciendo un domingo tras domingo, y todo contento, estaba feliz porque me permitieron servir. Pero una vez llegué y no hay hermano con la lata. Y como son varias puertas, me voy a una puerta y no hay un hermano, y voy a otra puerta y no hay otro hermano, y voy y recorrí todas las puertas y no me hay ningún hermano. O sea, los que les tocó el primer turno no llegaron. Y se me ocurre hablarle al encargado de las latas, que era el encargado, pero curiosamente no iba, ¿no? Pero era el encargado, ¿no? Le hablo y le digo, hermano, ¿qué cree? No hay ninguno de las latas. ¿Cómo que no hay ninguno? Sí, no hay ninguno. ¿Y tú a qué hora llegaste? Pues tengo como 30 o 40 minutos que llegué, pero me puse a recorrer. No, estás mal, me dice. Estás mal. Si tú hubieras dado cuenta, y hubieras venido aquí a la iglesia, y me habló así con ese tono, con esas prisas me habló. Y hubieras venido aquí a la iglesia, agarrabas las latas y te regresabas. Vete a la iglesia, me dice. Y yo sentí que me hervía la sangre. Sentí que hasta apretaba los dientes. Y agarré mi camión y empecé ahí todo lleno de coraje. Llegué a la congre, me trepé, me saludaron y estaba yo bien molesto. Me metí a la oficinita de la iglesia, agarré las latas y me fui en el camión, bien airado. ¿Qué le pasa a este hermano? Decía yo. No es mi culpa. La amargura tiene la característica de que es fácil justificarse. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el que se amarga no tiene la culpa, pero no deja de ser pecado. No es mi culpa. Y estoy en el camión y escucho la voz de Dios en mi corazón. ¿Y tú crees que haciendo esto me vas a agradar? Porque yo ya sabía palabra. ¿Por qué no más bien sufres el agravio? Y me puse a llorar en el camión. Perdóname, Señor. Es verdad, perdóname. Y llegué ahí con otra conducta para poder servir, para que Dios reciba lo que estoy haciendo. Cuando llegué en la tarde con el hermano, aquí está la lata, le voy a decir algo, hermano. ¿Qué pasó? Me dice. La verdad, hermano, cuando usted me habló así, me dijo, me enojé mucho, hermano. Me enojé. Perdóname, hermano, porque me enojé contra usted. Checa tu corazón, me dice, revísate. Pero como ya estaba yo entrenado por Dios, ya no lo sentí como la primera vez. También lo vi injusto, pero no. Yo no estoy siguiendo a los hombres, yo estoy siguiendo a Jesús. Yo no aprendí a amar por los hombres. Nosotros entre hombres nos traicionamos y nos decepcionamos, pero Jesús es el maestro del amor y del perdón. ¿Sí? No nos falla, no nos defrauda. Entonces, Él nos ha ayudado a ir hacia adelante. Entonces vamos a ponerlo esto por acá y decimos, bueno, ¿por qué no sufres el agravio? ¿La solución cuál es? Sufre. Hay mucho texto que habla acerca del sufrimiento injusto. Si antes siendo mundano y pecador te golpeaban y lo soportabas, sí, porque imagínate, te sales de la cantina y te peleas con tu cuate y te revienta la nariz y te sangra la nariz. Ay, vas a ver, todo lleno de ira y de venganza. Pero bueno, te sanabas, te curabas y luego ves a tu compadre, ¿cómo estás? Vamos a tomar otra, dice, otro pleito. Si viviendo esas cosas de nada te servía, pero si ahora haciendo lo bueno sufres y lo soportas, eso es bueno y agradable delante de Dios, dice la palabra. Sufre el agravio. Sufre el agravio. Una iglesia que no aprende a amarse y perdonarse es un mal testimonio. Si en la iglesia se ven enojos y pleitos y grupitos entre hermanos, ¿qué va a pasar cuando alguien nuevo venga y los vea así? Va a decir, no, pues para ser como ustedes, pues no me quedo como estoy. Me quedo con mis imágenes o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no veo qué. No veo claro.
El enojo destroza vidas, hace que se pierdan la gente, hace que su servicio esté todo estorbado, y lo peor de todo es que se cree salvo o salva. Sí, se cree salvo o salva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a buscar un último texto. Con eso termino, porque ya me pasé, ya me excedí. Guay, no lo encuentro. Está en Juan. Juan. Que se me hizo los unos a los otros. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Lo voy a buscar mejor. A ver, aquí ya me falló mi memoria, perdón. Aquí ya me falló mi memoria, pero no lo quiero descartar porque está muy bonito este texto. Sí. Dice, en esto sabrán que son hijos de Dios. ¿En qué lo sabría la gente? Juan 13, 34 al 35. Vamos a ver, Juan 13, 34 al 35. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 13. Así es. Así es. ¿Qué más? Juan 13, 35. ¿Qué más dice? Ahí está. Así de sencillo. En esto se van a dar cuenta en que de verdad es un discípulo, un seguidor de Cristo, en que os mordéis los unos a los otros. ¿Entonces ya? Os coméis. No, en que os améis los unos a los otros. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Como dice tu escritura misma, Padre, la suma de tu palabra es verdad, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No queremos rediseñar la palabra, tu palabra. No queremos agregarle nuestros versículos personales. Padre, no queremos estar envanecidos, como dice tu palabra. No queremos, Padre, perdernos. No queremos que nadie se pierda, Padre. No queremos que nuestras obras y nuestros servicios tengan estorbos por el enojo, Dios. Queremos que todo lo que hagamos lo puedas recibir, Padre, siendo libres del enojo y del coraje, Padre. Gracias por tu amor tan grande, gracias por tu misericordia, gracias por todos los presentes. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a estudiar la palabra. Que todos los que están aquí, si entendieron algo, que reconozcan de que eres tú, Padre, y no es el hombre. En nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda?